Y bienvenidas, bienvenidos a la Noche de los Libros 2025. Tengo el placer de daros la bienvenida en nombre del espacio y de la Fundación Bertelsmann a este evento que hemos coorganizado con la Embajada de Alemania en España y con la editorial de Conatus. Y bueno, pues como bien sabéis, hoy en toda la Comunidad de Madrid, pues la comunidad se ha llenado en este caso de actividades literarias y desde luego no podíamos faltar a esta cita. Os voy a contar por qué, sobre todo a los que nos visitáis por primera vez, y es que nos encontramos en un lugar muy especial. Este espacio fue diseñado por el arquitecto Enric Miralles hará como unos 32 años para albergar en concreto el Centro Cultural del Círculo de Lectores. Entonces, por lo tanto, estamos en un lugar que siempre ha estado como muy vinculado a los libros, a la cultura y a los grandes debates literarios. Como siempre, nos llena de entusiasmo poder sumarnos a este tipo de iniciativas, ¿no? Iniciativas como la Noche de los Libros, que nos recuerdan la magia de la lectura, el poder transformador de los libros y la posibilidad de encontrar en ellos no solo conocimiento, entretenimiento, pero también a veces refugio. Justamente hoy, con este tema fascinante que vamos a tratar, vamos a explorar cómo la literatura alemana ha tratado conceptos tan universales y tan humanos como la búsqueda de identidad, de hogar o la inmigración. Y de esto vamos a hablar justamente, de cómo los libros no solo son, como os decía, esta fuente de conocimiento, sino que también se transforman en este refugio que os mencionaba y en este hogar al que siempre podremos regresar. Para conversar sobre estos temas nos acompañan en esta velada Silvia Bardelás, doctora en filosofía, escritora y editora en Deconatus, Carlos Fortea, novelista y traductor, y en el papel de moderador tenemos a Jesús Marchamalo, escritor, periodista y Premio Nacional de Periodismo Cultural 2023. Muchas gracias de nuevo a la Embajada Alemana, muchas gracias a la editorial de Conatus, a vosotros por acompañarnos esta noche y aquí tenéis vuestra casa siempre. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. No sabe uno dónde situar esa frontera entre la tarde y la noche, pero bueno, como es la noche sin fin esta de lectores, pues buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Pasan siempre miles de cosas, cientos de cosas en Madrid, entre otras también que ha llegado por fin la primavera y siempre es un gusto ver a los lectores que nos acompañan y es un motivo de infinito agradecimiento que hayáis decidido estar aquí con nosotros y no en esa oferta inmensa de actividades que hay en torno a la noche de los libros. Gracias por la invitación, gracias a la Embajada, gracias al espacio Bertelsmann. Qué sitio tan bonito siempre, tan protagonista esta arquitectura de Miralles, ¿no? Que tiene 32 años. Imagínate si hoy todavía nos gusta y nos sorprende, pues imagina lo que significaba una propuesta de este tipo hace 32 años. Hablamos del empeño de buscar una casa para siempre, un precioso título, y yo que soy muy de situar las cosas desde el principio, he acudido al diccionario de la RAE, que no es mal sitio para preguntar respecto a qué significa una cosa. Si buscáis por casa, por la C, naturalmente, viene del latín casa, que significa choza, es un femenino singular, según especifica, ya digo, el diccionario, y significa muchísimas cosas. Hay casi 2 folios de definiciones que tienen que ver con la casa, algunas contradictorias, como muchas veces ocurre con las definiciones del diccionario. Una casa es un edificio para habitar, es un edificio de una o pocas plantas destinado a vivienda, es un piso en contraposición a lo que decía antes, es un edificio mobiliario que tiene que ver con el régimen de vida, etcétera, de alguien, es una familia, es una descendencia o linaje, establecimiento comercial o mercantil, institución de carácter sociocultural y recreativo que agrupa a personas con vínculos geográficos o intereses comunes, por ejemplo, el espacio Bertelsmann sería sin duda una casa, es un escaque, una cabaña y continúa durante medio folio más. Son importantes las palabras y nada accidentales ni caprichosas y me gustaría empezar con Carlos para que nos hable de qué significa casa en alemán,
¿Qué palabras conlleva el concepto? Si es lo mismo el hogar que una casa, como en español, como en inglés, y que no se hable de alguna singularidad de las palabras que tienen que ver con la casa. Carlos Forte es efectivamente novelista, es traductor, es profesor universitario también y es Premio Nacional de Traducción. Siempre cuento que él es Premio Nacional de Traducción para poder contar que yo también, y tirarme un poco el folio, pero como han tenido la amabilidad de decirlo desde el principio, esta vez lo digo solo para que el merecimiento sea de Carlos esta vez. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Háblanos de qué dicen las palabras en alemán respecto de la casa. Son muy expresivas y lo que pasa es que estoy pensando en una forma muy sintética de decirlo. Por una parte está la palabra Haus, que es el equivalente directo, digamos, de nuestra casa, y por otra parte, muy distinta, la palabra Heim, que es una palabra que remite a hogar. Pero curiosamente, yo, si tuviera que sintetizarlo al máximo, te diría que Heim es lo que los niños llaman casa. O sea, eso de cuando estás en un juego infantil y sales corriendo y llegas a un sitio y dices casa, y todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que es ese mundo de protección, ese mundo de seguridad, de confort, de todo en orden. Me encanta lo que comentas porque efectivamente no vienen las palabras de las acepciones del diccionario o estarían en ese folio que les he evitado su lectura, pero es verdad que casa era esa palabra mágica que te mantenía a salvo de ese entorno en que podían hacerte que la ligaras, que era de las peores cosas que le podían pasar a uno en el colegio. El otro día estuve hablando con Silvia Bardelas, ella es escritora y editora de Deconatus, es doctora en filosofía viajera, acaba de llegar de China y me admira profundamente porque yo estaría 15 días en la cama como mínimo y llegó ayer y decía, bueno, tengo un poco de trastorno, y digo, como un poco, o sea, es como para dedicarse un tiempo. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe y me decía, hay una palabra en alemán importante que es, ¿dónde la tengo? Heimat. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, soy fatal pronunciando todo, también el alemán, pero confío en conseguir disimularlo. Me decías, hay una palabra mágica, que es Heimat, y que no es esta palabra que pone en otro, Neinweg. Háblanos de estas dos palabras, de lo que significan y sobre todo de lo que comprenden, porque es un término muy amplio. Bueno, es que en realidad hay palabras en todos los idiomas que nombran cosas y luego hay otras palabras más sutiles que nombran sensaciones, experiencias, y cada cultura inventa una palabra sobre una sensación que es propia de esa cultura y que tiene muy difícil traducción, como tú puedes saber. Y una de estas palabras que ha inventado la cultura alemana es Heimat, que es un poco ese espacio, como has dicho antes, que viene de Heim, de protección, que es ese espacio de protección, de seguridad, de acogimiento, que de alguna manera, y aquí nos sirve para entrar en la literatura, buscamos todos, ¿no? Es como en literatura todos los protagonistas de las novelas en realidad están buscando su Heimat. Y en eso la literatura alemana pues, es muy consciente de este movimiento de los personajes, por ejemplo. Y Heimweh es justamente nostalgia, como nostalgia de ese Heimat. Es un dolor estético, es como una belleza dolorosa, ¿no? De ese deseo de algo que es bueno y que no tienes y que posiblemente no exista. No sé, es muy fácil verlo. Por ejemplo, tengo el ejemplo de mi padre, que estuvo emigrado en Venezuela y aquello era un paraíso y de repente le dio la morriña, que es otra palabra parecida a Heimweh, ¿no? Y entonces decidió volver a España pensando en su Heimat, que era la infancia ideal, de campo, con sus amigos, sus hermanos, tal. Y cuando volvió, y España era un país mucho más atrasado y complicado, se dio cuenta de que no existía el Heimat, ¿no? El otro día estuvimos hablando, porque cada uno se plantea el tema de la casa y
es algo como obvio, acogedor en principio, pero lleno también de ramajes que son un poco los que os planteaba que hoy podíamos recorrer. Oye, me encanta eso que has contado del dolor estético, pienso utilizarlo. Tengo un dolor estético en esta parte de aquí que no sé qué tomarme al respecto. Que digo que el otro día estuvimos hablando del tema de la casa y vamos a indagar distintos aspectos que tienen que ver con la casa y con estos conceptos que estamos vertiendo así desde el principio. Una casa, contábamos el otro día, puede ser un lugar, una casa Heimat, para entendernos, este concepto. Puede ser un lugar, puede ser una aspiración, puede ser un libro, puede ser hasta una casa, puede ser un cuerpo también. Heimat, una patria. ¿Quién de los dos se anima? Empieza tú. Tenemos ejemplos de libros los dos. Sí, la idea es justamente la búsqueda del hogar, ¿no? Y la búsqueda del hogar siempre tiene algo de refugio, ¿no? Y precisamente por eso, por ejemplo, el libro, la literatura, es un hogar, ¿no? Es el sitio donde buscas en un momento dado el refugio y la escapada. Y es curioso cómo en muchas ocasiones las dos cosas vienen juntas, ¿no? Te pones a pensar en Thomas Mann, ¿no? Te pones a pensar en Buddenbrooks. Buddenbrooks es la historia de una casa, en realidad. Y es la historia de todo lo que envuelve eso, ¿no? De todo lo que es el mundo de sentimientos y el mundo de pérdidas, la pérdida del paso del tiempo por la casa inmutable, ¿no? Sigo con Thomas Mann porque él sigue también, lo hablábamos antes, ¿no? La montaña mágica, el sanatorio de Davos. Es una extraña casa, porque es una casa inhóspita, pero es también una búsqueda, ¿no? La gente que va allí va en busca de la curación. Entonces es la aspiración en la casa, ¿no? Qué bueno. Es una... Hay una frase que traía apuntada por si tenía oportunidad de soltarla y viene de maravilla con lo que estabas contando. Richard Barton, el capitán Barton, conocéis, aventurero, viajero infatigable, fue quien tradujo Las Mil y Una Noches, la primera edición, y quien por primera vez, el primer occidental que entró disfrazado a la Meca, según se cuentan. Barton, después de todo aquello, una vez que le preguntaron que dónde estaba su casa, dijo: el hogar es donde se guardan los libros, y hay algo también de eso en una casa, ¿no? Es ese lugar donde uno guarda los libros y el resto de objetos que también definen una casa. Luego hablamos de eso, pero no sé si querías decir algo de la idea esta que estábamos hablando. Sí, yo he traído aquí 3 libros que tenemos en Deconatura. Le he dicho que los trajera, digo, por favor, Claro. que haya libros en la noche de los libros, que haya libros en las mesas, por favor. Claro, y aquí tengo, bueno, es Mujer Azul. Es un libro muy interesante, yo le llamo novela política, porque realmente la protagonista es una chica de Checoslovaquia que justo cuando cae el muro, ella conoce Europa a través de los jóvenes alemanes que van a esquiar a su pueblo. Entonces ve en ellos la posibilidad de la libertad, algo que no conoce. Y se decide irse buscando ese Heimat, digamos, en Europa, ¿no? Y entonces hace un recorrido por Alemania y acaba en Finlandia, que es un recorrido terrorífico. O sea, no se encuentra, justamente no encuentra lo que ella busca. Pero lo que es apasionante para nosotros es ver cómo ella, que viene de un régimen totalitario y no ha podido participar políticamente, o sea, que solo tenía que obedecer, digamos, de repente descubre la política, descubre cómo tú tienes que ser un animal político de alguna forma. Y ahí nosotros, que la vamos siguiendo en la lectura, también descubrimos que somos políticos, que tenemos la capacidad de participar de la sociedad, y es una cosa que nosotros hacemos inconscientemente, no somos conscientes de ello. Entonces ese punto de vista me parece súper interesante. Y de lo que hablabas antes, ¿no? Del este y el oeste. Luego vamos a hablar de eso porque me encantó ese comentario que hacías de descubrir la sociedad europea a través de la mirada de un migrante, de alguien que viene con la voluntad de encontrar ese lugar a veces imaginario del que estamos hablando. Le contaba a Carlos el otro día, hemos hablado un par de veces por teléfono para ver cómo situábamos el tema de la casa y las casas. Le hablaba de que en una de esas etapas oscuras que uno tiene en su experiencia profesional, trabajé para un programa de testimonios en Telemadrid y todos tenemos un pasado oscuro. Y recuerdo que uno de los programas
que más me interesó tenía que ver con gente que había tenido que abandonar su país. Y una de las primeras preguntas que yo hice a la presentadora, que era quien luego las transmitía a los invitados, era ¿qué mete uno en una maleta cuando tiene que dejar su casa, irse a otro lugar y a enfrentarse a un futuro incierto? Y le pareció una pregunta muy poco interesante a esa presentadora. Dijo, esto no lo voy a preguntar porque creo que no tiene ninguna relevancia. Y yo asumí que seguramente no la tendría y que yo me equivocaba, pero me encantó porque no sé qué pregunta hizo a la invitada y lo que contestó fue, lo terrible es tenerse que enfrentar a esa decisión de qué meter en una maleta, qué llevas a otro lugar para tener ese mínimo heimat en tu alrededor. ¿Qué elegimos? ¿Qué construye una casa? ¿Qué es una casa, un heimat? ¿Qué meteríamos en una maleta? Es que la pregunta de la maleta, que a mí en cambio me pareció interesantísima cuando me la comentaste, es trascendentalísima, porque lo que la maleta significa en ese momento es exactamente la pérdida. O sea, es que te vas y lo dejas todo. Y dices, ¿qué vas a salvar? Y cuando piensas que vas a salvar, la pregunta se vuelve absurda en sí misma. O sea, tú dices, pues me llevaría, empecemos por los libros, voy a elegir 3, pero es que querría más cosas que libros. Voy a elegir otras 3 cosas de otra cosa. Y al final en la maleta no te caben. Entonces descubres que realmente da igual lo que metas. Realmente metas lo que metas, te vas. Esa es una experiencia que es muy frecuente en la literatura, porque desgraciadamente se ha producido una y otra vez y porque se sigue produciendo. Ahora mismo estoy traduciendo un libro, no es una novela, es un libro de ficción, que se titula Marsella 1940, que es justamente la crónica de la huida de la intelectualidad alemana a través de Marsella y de los Pirineos en ese momento de fuga del nazismo, ¿no? Y entonces es tremendo porque precisamente estás viendo a toda aquella gente arrastrando su vida, ¿no? Cada uno conforme a sus características, ¿no? Por contar una anécdota, Franz Werfel y su mujer, que era Alma Mahler Werfel, andaban por la vida con 12 baúles. Y la gran preocupación que tenían era cómo arrastrar los 12 baúles de acá para allá en todos sus trayectos mientras iban huyendo, ¿no? Y la escena es terriblemente grotesca, ¿no? Es decir, bueno, estás escapando para salvar la vida y llevas detrás un tren de bultos, ¿no? Dentro de lo cual lo único que de verdad les importa es una carpeta con partituras. Ajá. Que son partituras de Mahler y de Bruckner, que es lo que de verdad valoran, ¿no? Lo que de verdad quieren quedarse, la casa. Y te das cuenta de que al final todo está en esa maleta. Ajá. O sea, llevan 12 baúles y solo importa la carpeta, ¿no? Es lo que de verdad es su esencia, ¿no? El heimat del que Eso estamos es, hablando. lo que no pueden perder. Hablábamos antes de Unamuno, cuando tiene que irse a Fuerteventura, la dureza que le planteó elegir esos 3 libros que le habían dejado llevar. Y se me venía, según me estabas contando, esa historia tan bonita, tan terrible que cuentan de Antonio Machado cuando parte para el exilio y tiene que dejar en el maletero del coche, que no puede continuar porque la frontera está totalmente colapsada, y tiene que abandonar en el maletero del coche una pequeña maletita que llevaba con los últimos papeles, los últimos libros, y pensaba en lo doloroso, tremendamente doloroso que tiene que ser desprenderte de esa última carpeta, de ese último cuaderno, de ese último libro en el que de alguna manera te encuentras acogido, ¿no? Las casas, claro, hemos hablado de la casa, del hogar, del heimat, pero hay una definición, la 4ª acepción, que tiene que ver también con la vida de alguien, el mobiliario. La casa son también los objetos, son también las cosas que tenemos, las cosas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Y me encantó el otro día hablando con Silvia por teléfono porque decía, oye, hay un momento en el que si quieres podemos citar a Kant. Y dije, bueno, vamos a soltarlo con cautela, porque no, eso puede ser recibido por la audiencia de una manera equívoca, pero bueno, son las 9:05, ya no se pueden ir a ningún otro lado, así que vamos a hablar de Kant. Cuéntanos, porque decía, oye, es que a mí Kant me cae muy bien, y me contó de ese mundo suyo que tenía que ver con cómo comía, cómo dormía, cómo escribía, qué miraba a través de la ventana, que también es una casa.
Sí, bueno, es que a mí me gusta mucho la voz de Kant. Yo como, aparte de lo que cuente filosóficamente, me gusta cómo escribe, me gusta su voz, que parece raro porque es Sí, como, me lo contaste, yo no ¿no? quise decir nada. Dice, no, crítica de la razón pura, me encanta la voz. Bueno, pues sí. Pues sí. Y entonces siempre es, no sé, me ha parecido un personaje muy interesante y me encontré con un libro de Thomas de Quincey que habla de los últimos días de Kant. Y me encantó ese libro porque justamente hablaba, Kant era una persona que pasaba mucho tiempo en su casa, o muchísimo tiempo en su casa, y entonces la preparaba como para poder ser él mismo. Y es una cosa curiosa porque si nosotros nos fuéramos conscientes de quiénes somos, cuáles son nuestros miedos, nuestros deseos, crearíamos una casa mucho mejor porque la adaptaríamos un poco a eso, ¿no? Y él es lo que hacía. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante y es que hacía comidas muchas para sus amigos, Ajá. porque él solo podía ser feliz si los demás eran felices. Entonces es una cosa que nadie piensa de Kant, pero me parece muy interesante. Pobre. Ya. Y luego hay otra cosa y es que él, antes de escribir, se ponía en situación, Ajá. que eso me parece que es muy normal además, porque tienes que entrar en la parte más íntima de ti mismo y claro, ¿cómo lo consigues? Muchas veces mirando al horizonte, pero él lo hacía observando una torre que veía desde su ventana y llegó al punto en que cuando creció el árbol de su vecino, pues tuvo que rogarle por favor que cortara el árbol porque si no, no podía pensar y escribir. Y ahí cuando hablas de visitar casas de escritores o por qué ese culto a las casas, es un poco pensar de cómo es este espacio en el que se dio la creación. Qué ¿No? bien. ¿Qué te iba a decir? Dos cosas. Oye, ¿cómo nos va a caer bien Kant? Aquel tipo que le dijo al vecino, por favor, tala el abeto este porque me está tapando la torre que es esencial en mi vida. Fíjate, yo estaba sí. pensando mientras estabas hablando como ejercicio de empatía, ¿te imaginas a Kant en el exilio? O sea, una persona No, terrible. que ha planteado su vida en torno a un escenario inmutable. Sí, No sí. puede vivir más que ahí. O sea, esto es fuerte, Sí. ¿no? La idea de decir, No, el exilio es dile muy que se vaya, fuerte. ¿no? Sí. Donde ya no es que un árbol le tape la torre, es que no hay torre. Es que en lugar de eso hay un páramo, Estaba una pensando antes, costa. cuando hablábamos de los papeles, de las carpetas, estaba pensando en Stephen Zweig, que tiene que recorrer toda Europa y va perdiendo y deshaciéndose de todo aquello, ese mundo de ayer que también refleja en su... Y que al final lo que de verdad le mata es precisamente el entorno. Exactamente. O sea, él está viviendo en Brasil en condiciones muy aceptables, Sí. pero irreconocibles. O sea, él está todo el tiempo perdido allí diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Oye, me encanta lo que nos contaba Silvia. Si supiéramos qué nos hace falta en realidad, cómo seríamos felices, construiríamos las casas a nuestra medida. Yo he visitado, tengo un viejo proyecto de bibliotecas de escritores, visito y me interesan mucho esos espacios de creación porque no son nunca casuales. De hecho, la creación empieza diseñando ese espacio, esa escenografía en la que te parece que va a surgir una novela, que va a surgir un poema, y no hay nadie que deje eso al azar. Hay gente que trabaja en escenarios muy barrocos, otra gente, Pilar Adón, por ejemplo, que trabaja en escenarios muy limpios, muy minimalistas, pero nada es casual y de repente cualquier falta mínima, se me murió el cóleo, pues ya es el fin de la creación porque era imprescindible para ella. Hablabas de las casas de los escritores. Hay una ruta, si conocéis Madrid, que podéis hacer siguiendo las placas que va colocando el ayuntamiento en las casas de los escritores. Hay una de Lope de Vega enfrente del Círculo de Bellas Artes, pero hay una de Dionisio Ridruejo en la calle Ibiza, creo, no me hagáis mucho caso. Y hay una especie de, claro, de veneración también de estas casas de los escritores, ¿no? De repente pensaba en esos escritores para los que la casa es un elemento esencial en su vida y en su literatura. Onetti es un tipo que se mete en la cama y está en la cama los últimos 11 años de su vida viviendo prácticamente en una habitación. Proust, hay una exposición que os recomiendo en el Thyssen, donde vemos todo ese mundo de Proust que tiene que ver con su casa, ¿no?
¿Visitáis casas de escritores? ¿Qué tienen las casas de escritores que tienen esa atracción que va más allá del fetichismo muchas veces? Bueno, a mí me encantó la casa de Goethe en Frankfurt, tengo que decirlo. Y sobre todo porque, bueno, es una casa comodísima. Para su época me pareció como increíble. Muy burguesa, muy bonita. Bueno, como la ilusión de cualquier persona normal, diría. Te habrías quedado allá a vivir. No, sí, sí. Pero sin embargo, Goethe, aunque ahí ya empezó a pensar incluso en Fausto o en el joven Werther, se fue de esa casa porque a sus padres era la casa familiar, pero se fue a buscar su Heimat a otro lado. Y cuando leí el Wilhelmmeister, me di cuenta de que la casa que abandonaba Wilhelm precisamente para buscarse a sí mismo en un recorrido larguísimo, yéndose con personas de circo, pues era la casa de Frankfurt. Era su propia casa. Era su propia casa. Entonces aquí es lo contrario, es la huida de la casa que no me deja ser lo que yo tengo que ser. Y este Wilhelm también, que podía ser rico, un comerciante rico y que todo el mundo esperaba que lo fuera, pues la abandona para irse con el circo. Y es muy, no sé, el Wilhelmmeister, por ejemplo, ya que estamos y lo puedo decir, es una obra fundamental porque es donde se crea la Bildungsroman o la novela de formación, pero que la novela de formación en el fondo es el arquetipo de la novela en general. Entonces debería todo el mundo leerse el Wilhelmmeister para entender qué es una novela, pero no tiene, Me encanta. No tiene éxito precisamente por su final. Sí. Porque, que no vamos a desvelar, no, por favor. A ver no vamos a desvelar, pero bueno, que sí. Tiene que ver un poco con el romanticismo bien entendido que va más allá de lo racional. Me encantan estas cajas que abres, Silvia, y que conducen a un enigma todo el tiempo. Vayan a leer ese libro, pero cuidado con ese final del que tampoco hemos querido contar más. ¿Es de visitar casas de escritores, Carlos? Sí, yo sí, pero yo reconozco que el fetichismo representa un papel muy grande. Lo he descubierto porque yo me decía a mí mismo que iba buscando rastros de la creación. O sea, yo visito las casas pensando que voy a intentar encontrar en lo que queda en ellas algo de los hábitos, de las maneras de ser. Aceptas la trampa de que probablemente están retocadas, aceptas la trampa de que probablemente están reconstruidas y luego de repente llegas a una casa donde han quitado todo, como por ejemplo la casa de los Buddenbrook en Lübeck, que es un museo, pero no un museo, no una casa museo, sino un museo casa. Ajá. Hay cosas allí, pero no hay rastros de la casa y entonces te cabreas, de repente dices, me han estropeado el escenario, ¿no? O sea, claro. Si solo están las cuatro paredes ya no encuentro nada, ¿no? Y entonces te das cuenta de que realmente tiene mucho de fetichismo. Yo me recuerdo a mí mismo subiendo en la casa de Cervantes de Valladolid a la planta de arriba, y la casa está completamente reconstruida, todos los muebles son falsos. Pero subiendo al piso de arriba y poniendo la mano en la pared en un momento determinado y no pudiendo evitar pensar, este hombre en un momento avanzado de su vida pondría la mano aquí 40 veces, ¿no? Para apoyarse. Casi me quedo clavado. Sí. No puedo subir ni bajar, ¿no? Qué bien. Oye, hablamos que en realidad estábamos hablando de casas y preguntándonos qué es una casa que compone, dónde está la vida de las casas, y hablábamos de Belintonia. Belintonia, como sabéis, es la casa de Vicente Aleixandre, en la calle Belintonia. Sí. Ahora todo se llama igual, así que no hay problemas para equivocarse. Ha habido una lucha durísima de años para que las instituciones se encargaran de una casa que está prácticamente, que está literalmente abandonada, y en algunas zonas en peligro de derruirse, de caerse y tal. ¿Qué queda de un autor, de un premio? Todo el mundo decía, claro, la casa de un premio Nobel, ¿cómo puede estar en este estado? ¿Qué queda de un autor en una casa donde ya no queda nada? Yo creo que tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Porque generalmente son casas que no solamente fueron el lugar que habitó un escritor, sino que fueron el lugar por el que pasó la gente con la que se relacionaba, ¿no? En el caso concreto de Belintonia es un caso muy característico. Vicente Aleixandre era un hombre que pasaba miles de horas en su casa, por razones de salud en parte, y recibió allí a toda la poesía española desde los años 40 hasta los 80.
Yo he tenido amigos que han ido allí siendo jóvenes poetas a visitarle todavía en sus ultimísimos años de vida y claro, eso hace cuerpo, ¿no? Eso ubica. El decir, bueno, tienes un lugar que significa algo. En el fondo no es muy diferente de un cementerio, si lo piensas. O sea, la misma idea de ir a visitar las tumbas tiene también ese carácter de ubicación, ¿no? Necesitas que no se hayas fumado del todo. Un cuerpo físico, ¿no? Qué buena esa relación entre la casa y la tumba, porque definitivamente sí que tienen lo que ver. Claro. Te voy a contar un secreto que vas a envidiar, y es que estuvimos en la casa de Belintonia y había habido un problema con una tubería y tuvieron que levantar todo el pavimento de lo que era la biblioteca. Entonces, todo el parqué de la biblioteca de Belintonia lo retiraron para poder acceder a la avería y lo tiraron a unos contenedores en la calle. Alguien de la asociación llegó y dijo, pero ¿cómo vamos a tirar este parqué que ha pisado toda la generación del 50? Es un parqué que pisó Claudio Rodríguez, que pisó Vicente Molina Foix, Javier Lostalé y tal. Y recuperaron unas bolsas de parqué y en la visita nos obsequiaron a cada uno de los que fuimos con una pequeña tablita del parqué de la biblioteca de Alexandre en Belintonia que yo tengo en casa como si fuera un objeto sacro definitivamente, y todos nos fuimos con él, menos un académico de la RAE, Pedro Álvarez de Miranda, que dijo, no, yo no soy nada fetichista. Y un minuto más tarde dice, bueno, me he puesto un poquito fetichista de repente, no os importa que lo vea, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, hay dos casas especiales. Una de las casas que antes hemos hablado, estaba escribiendo sobre Emily Dickinson en un libritín que ha publicado Nórdica, y es otra escritora donde su casa cobra un protagonismo absolutamente esencial. Emily Dickinson no sale de casa desde que tiene 20 años, 25, y ya no sale de su habitación en cuanto cumple 30. Pasa 25 años metida en una habitación, en una casa bonita, al parecer, donde es posible hospedarse pagando. Quiero decir, hay una pestaña en la página web donde puedes reservar la habitación de Emily Dickinson por un dinero asequible. Te dejan entrar con un cuaderno y un lápiz y de repente dices, ostras, ¿qué nos pasa? Y qué tentación al tiempo, ¿no? Bueno. A Silvia no me parece que le haga mucha gracia. No, me hace mucha gracia pensar que hay oye, gente que hay gente que cree que se va a inspirar en una mesa de Emily Dickinson. Sí. Pero bueno, que de eso yo no sé mucho. Sí. Es que es una cosa un poco extraña, ¿no? Hay otra casa también que se visita mucho, que es la casa de Karen Blixen. Yo no he estado, pero sí que me contó Gustavo Martín Garzo. Me encanta porque me estoy acordando de todos los nombres que voy sacando, porque lo normal es que no se me vinieran a la cabeza. Gustavo estuvo, te obligan a ponerte unas calzas de plástico para no contaminar o lo que sea el espacio, y me decía, era tremendo porque te daba la sensación de que Karen Blixen iba a salir en cualquier momento y nos iba a pegar la bronca a todos diciendo que qué hacíamos allí metidos en su casa tocando todas estas cosas. Libros. Se me han venido a la cabeza 3 o 4 libros. Vamos a ver si hay algún paralelo en literatura alemana. Perec, no sé si lo conocéis, tiene un libro que se titula La vida e instrucciones de uso, que es como la tercera rueda del percebe. Desviste a la casa de la fachada principal y va contando las historias de los vecinos. Hay un libro en italiano que se llama Mario Praz, que se llama La casa de mi vida, donde habla de su casa, pero habla de los espacios, de los cuadros, de las fotos, de los minerales, de los suelos, de quién eran. Habla contando todas esas historias. Hay un libro de Ruano, de César González Ruano en español, que se titula Mis casas. Está publicado por la Fundación Mafre, en una segunda edición o tercera, y habla de todas las casas en las que ha estado en su vida y que ha ido abandonando. ¿Hay alguna obra, os suena, os viene a la cabeza en la literatura alemana que tenga un paralelismo con estos libros que se me han ocurrido que tenían que ver con casas, Silvia o Carlos? Ahí me has pillado. No tengo... Decir que no le he pillado, que me ha dicho, dice, de esto no sabemos mucho, en Gatos que no hemos preparado. No hay. No tengo una idea clara de que eso existe. Bueno, yo sí puedo hablar de algo hay ahí. Claro, sí. Quiero decir que sí, que hay una casa
Bueno, este libro, el libro de sangre, es de una persona que busca a su Heimat porque no se encuentra bien con respecto a la sociedad y su cuerpo, y justamente empieza con la casa de su infancia, donde está con su abuela, y donde el niño que no se siente normal o que no sabe quién es exactamente, juega con todos los elementos de la casa pues para disfrazarse, para buscarse, para encontrarse. Y entonces, en ese punto, como en este libro, habrá muchos otros libros donde aparece lo que tú dices. Las casas de la infancia. Sí, bueno, las casas de la infancia en casi todos, ¿no? Oye, las casas de la infancia, qué lugares, ¿no? ¿Tenéis casas de infancia que todavía sobreviven? Sí, Sí, qué suerte. sí. ¿Carlos? Yo no. Bueno, Porque- de mis abuelos, sí. Claro, sí, sí, hablamos de esas casas donde uno pasa. Ahora voy contigo, Carlos. Es que he estado este año mucho con Luis Mateo Díez, nuestro flamante premio Cervantes del año pasado, y me contó lo que significó para él volver al desván de la casa familiar en Villablino, donde había nacido, y lo pequeño que se le hacía todo. De repente, no decía, todo era, claro, decía, no sé si es una buena idea volver a las casas de infancia, como hablan de esos lugares donde uno ha sido feliz, porque uno tiene una idea a veces distorsionada, muy distorsionada de la realidad. ¿Carlos tiene casa de infancia? Sí, no, yo no tengo casa de infancia porque en mi vida, por circunstancias familiares, me he movido mucho. Yo he vivido en una decena de casas desde que nací. Y curiosamente lo que tengo es una sensación de casas vistas por fuera. Es decir, retorno a veces a los sitios donde viví y me quedo mirándolos, en el sentido de decir, es el lugar inaccesible, el lugar al que ya no puedes volver, que ves desde fuera, ¿no? Que solamente puedes apreciar los cambios en el portal, en la fachada y tal, y piensas, y ahí estuve, ¿no? Y fue mi casa, y fue mi entorno, e incluso tuve manías y Hacía, dejaba de disposición hacer. de cosas Sí. y demás. Entonces conviven en mí una idea del desarraigo bastante grande, o sea, bastante natural, es decir, el desarraigo como algo practicado con frecuencia, el arrancar las raíces y marcharme a otro sitio, con una sensación extraña de alienación, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo entrar ahí, no? Si era mi casa. Claro, si era Caray, mi casa. el lugar, ¿no? El otro día estuve con Antonio Colinas y hablaba de cómo su mujer se conocían desde niños y siempre había sido para ella el niño de la casa amarilla. Y me encantó cómo esa casa de infancia le seguía persiguiendo, ¿no? Decía, siempre ha sido el niño de la casa amarilla y de algún modo lo sigue siendo. Hay otro libro que se llama, de Ruano, que se llama El libro de los objetos perdidos, donde hace una disección página a página de las cosas que tenemos en las casas y que también forman parte de la casa. Los sillones de orejas, los fanales, claro, ¿cómo no va a tener un fanal Ruano? Pues seguro, vamos, ¿no? La estatua china, la figurita de Lladró, que de alguna manera también forman parte de toda esta escenografía doméstica que tiene que ver con las casas. Hemos prometido ser muy puntuales, hemos prometido no pasarnos de 50 minutos. Bueno, yo en realidad he prometido no pasarnos más de 5 minutos de 50 minutos, o sea que nos quedan como casi 10 minutos, si nos pasamos 5, y sí que me gustaría hablar de la migración, la emigración, los migrantes. ¿Cómo es ese mundo que tiene que ver con las casas? Hay un libro de Clara Obligado que se titula Una casa lejos de casa y que me parece que es un título que define perfectamente ese desarraigo de tener que hacer una casa lejos de tu casa, ¿no? Tiene que ver también con alguno de los libros que trae Silvia, pero sí me gustaría que nos hablaras de esa mirada en uno de ellos a esta Europa que traen, la mirada, digo, a esta Europa nuestra cotidiana que traen quienes vienen en busca de un futuro mejor o distinto. Bueno, ya te digo, esto era en Mujer Azul, y además hay una cosa muy interesante que cuenta sobre su casa en Checoslovaquia, que después de la guerra, bueno, bastante después de la guerra, tenían todavía una mesa con unos patas de leones dorados, ¿sabes? Esas mesas. Entonces, como podía parecer demasiado burguesa para el mundo comunista, cortaron las
las patas, ¿no? Y esa es una imagen buenísima porque realmente es como la sensación de vivir en un espacio donde tienes que cumplir lo que se supone que tienes que ser y tienes que talar todo aquello que no va con ese espacio, tanto personal como de objetos. Entonces ella, por eso ve a Europa como la capacidad o la posibilidad de ser libre y de no tener que talar las patas de una mesa, por ejemplo. Lo que pasa que se da cuenta de que los europeos no miran a los emigrantes desde ese punto de vista. O sea, ningún europeo está pensando en que el emigrante sea libre. Y claro, mientras los europeos no miremos por ellos, pues ellos no tienen capacidad de libertad. Nos hablabas de esas patas que había que cerrar porque que iban a pensar los comunistas. En el caso alemán, esta Alemania del este y del oeste de tan reciente unificación, marca todo esto que tenemos que ver, supongo, digo, con las casas, con el Heimat, con los hogares, de una manera radical, ¿no? Eran dos escenografías completamente diferentes, premeditadamente diferentes, y algo de esa huella, de esa cicatriz debe quedar todavía. No, sin duda queda. Sin duda queda, y además, y con esto entramos muy de lleno en lo que es la literatura alemana contemporánea, hay dos grandes mundos en la literatura alemana contemporánea en este momento que son mundos de ajenidad. Uno es el mundo de la emigración, es decir, es el mundo de todos los escritores que ya no son estrictos en su escritores alemanes, sino escritores en lengua alemana. Igual que aquí nos tuvimos que acostumbrar a partir de los años 60 a cambiar el concepto de literatura española por literatura en español, ahora eso es lo que está pasando también con la literatura alemana. Entonces, ahí tienes una enorme corriente de grandes autores del alemán que son eslovenos, que son georgianos, que son sirios, que son turcos, que son japoneses y que de repente se han aclimatado en una lengua, pero llevan un equipaje de desarraigo tremendo y un equipaje de trasterramiento, o sea, escriben de otro sitio. Son gente que escribe sobre Eslovenia, sobre Georgia, sobre sus países de origen o los países de origen de sus padres. Y el otro gran núcleo de la literatura alemana contemporánea que a mí me parece más interesante ahora mismo es precisamente el post-República Democrática Alemana. Es decir, todos los autores que escriben sobre ese país que ya no existe y que se ha convertido también en otro destierro, ¿no? Porque hay un referente que es, como tú decías antes, escénico. O sea, hay una imagen de lo que era la República Democrática Alemana, de los objetos que eran completamente distintos. Si uno se va al Museo de Historia de Alemania en Berlín, es muy interesante, hay una sala hacia el final donde precisamente hay una convivencia de objetos de las dos mitades, ¿no? Y sobre esto los autores están volviendo constantemente en este momento, los que tienen raíces en el este, ¿no? Raíces arrancadas. Y desde todos los puntos de vista, paródicos, serios, dramáticos, de todo tipo, ¿no? Y está siendo muy definitorio de hacia dónde va la literatura alemana y por extensión hacia dónde va la literatura occidental. Porque esto es un fenómeno que se está produciendo en Gran Bretaña, claro, que se está produciendo en Francia, que se acabará produciendo aquí en muy breve plazo, ¿no? Oye, qué interesante esto que cuentas y, claro, se me venía a la cabeza esta idea de la patria es la lengua, definitivamente. Claro. Ese Heimat también tiene que ver con el lenguaje y con tu capacidad de vivir con una lengua y expresarte a través de esa lengua, claro, provengas de donde provengas, ¿no? Tiene que ver con esto. Y el Heimweh se refiere sobre todo al pasado. Yo el Heimweh todavía no lo tengo claro, me van a disculpar. El Heimat sí, porque me lo explica por teléfono. Si me dejas que te lo defina... Por favor, voy a tomar notas de esto para llegar a casa y decir, mirad, hijos míos, al final... Es el dolor placentero de los recuerdos. ¿El de? El dolor placentero de los recuerdos. Ah, fantástico. Sí, teníamos algo de eso que había dicho Silvia al principio.
No sé si de esto quieres también decir algo. Te falta hablarnos de un libro que has traído, que tienes ahí al final, y tiene que ver con que yo ya me he perdido un poco. Antonio Kruger de... Sí, tiene que ver con la siguiente pregunta. Vamos a, como si no hubiera pasado esto. Hablábamos de la vida imaginada. Les contaba que este año, bueno, les contaba a ustedes también, a vosotros, que este año he estado mucho con Luis Mateo, ha sido una fortuna estar con él, y tenemos un amigo común que está regular, está envejeciendo de repente, y le pregunté por él, y digo, oye, ¿qué le pasa a tal? Y me dijo, pues mira, le pasa que ha dejado de escribir y está fatal porque, me explicó, según te vas haciendo más y más mayor, cada vez estás más cómodo en esa vida que tenemos todos, que es la vida imaginada. Esa vida que tiene que ver con los recuerdos, con la fantasía, la imaginación, la literatura, la lectura y todo ese mundo, ¿no? Y recordaba esa imagen de Pitol, Sergio Pitol, premio Cervantes, como saben, que contaba que de pequeño tuvo unas fiebres horribles de estas, tal, tuvo que irse a vivir a casa de una abuela, y no podía estar en contacto con ningún niño porque podían contagiarle. Y estuvo 2, 3 meses, los que fueran, leyendo nada más a Julio Verne. Entonces, para él hubo un momento en que el mundo era Julio Verne, como es natural. Dice, qué decepción cuando por fin pude salir al mundo real y vi este lugar tan gris, ininteresante, absurdo, que es la vida real. La vida imaginada también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Esta reivindicación del paraíso, que es una casa, pero que también es todo lo que recordamos, todos los lugares en los que hemos sido felices y que muchas veces están en las novelas, ¿no? Pues justamente aquí hay un movimiento contrario, que es muy interesante, sí. Porque este personaje, Antonio Kruger, que no se encuentra, ¿no? A pesar de que su padre es una persona, un cónsul en su ciudad, él, como no es rubio y de ojos azules, pues no se encuentra en medio de sus amigos y de su sociedad. Entonces se hace escritor y de alguna manera se pasa la vida metido en el pensamiento, en el arte, en la escritura. Y de repente se da cuenta justamente de que ha creado un mundo tan absolutamente imaginado, irracional, que cuando escucha un vals se da cuenta de que necesita, y es su Heimat, o lo que quiere buscar es ese ritmo del vals de la vida. Qué y bueno. También es muy... No hemos hablado de la música, que también es una casa, como todos sabemos, definitivamente. Uno de los libros, yo no sé si sigue siendo el libro favorito de Javier Gomá. Hace años hicimos una cosa de libros favoritos de uno, y Javier Gomá siempre lo reivindica es buenísimo, mucho. Es ensayista, como sabéis, columnista, director de la Fundación Juan Marc, e intentó convencerme de que era una buena lectura, pero ya me fío más de Silvia que de Javier. Oye, algo más, que son y 20, hemos sido buenísimos, son y 21, nos quedan 7 minutos, tenemos para un par de preguntas que necesariamente tienen que ser breves porque no tenemos capacidad de microfonar, que se dice ahora, vaya verbo horrible que nos hemos inventado, para puestos a inventarnos uno. Tal vez os apetezca comentar algo y en todo caso nos decían, oye, vamos a dejar que se vayan a las 9:30 a cenar a casa y a dar un paseíto previo si nos da tiempo todavía, porque definitivamente es una hora estupenda para volver. ¿Queréis comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Dime. No podemos con el micro, pero me lo cuentas y yo voy a contárselo así. Lo que he hecho un poco de menos hablando de casa son las personas que compartes una casa. Ajá. Sobre libros, Sí, claro. Sí, hablas de, por ejemplo, claro. Sí. Sí. Absolutamente. Vienes de familia numerosa, ¿no? Esa casa tuya con 8 o 9 hijos no es una broma. Dice, perdona, que ¿te llamas? Brita dice que, claro, que hemos hablado mucho de objetos, de cuadros, del parqué de Wellingtonia, pero claro, las casas también tienen que ver con la gente que convive, es verdad, te lo agradezco mucho porque es verdad que se nos había pasado por completo, ¿no? Hijos, maridos, gente del... Hay algo que en la literatura alemana que siempre os intento llevar hacia allí, que tenga que ver con este... La pregunta es complicada porque
porque tiene dos filos. Es decir, por una parte es verdad que el paisaje humano es importantísimo en la conformación de la persona, pero también es verdad que el paisaje humano es una fuente de dolor tremenda, ¿no? Porque las casas se convierten en escenarios por los que la gente pasa y se va. Y entonces hay ocasiones en las que volver a alguna de las casas en las que has estado es encontrarte con un paisaje de fantasmas, ¿no? El ver todo lo que hubo y no hay. Intento ponerme en el lugar con lo que estábamos hablando de la literatura, lo que es el paisaje del regreso, ¿no? Imagino a la familia de Thomas Mann volviendo a Múnich, a su casa expropiada por los nazis, y encontrándose que ya no es su casa, desde el momento en que ha sido allanada, ¿no? Es decir, que ha habido allí gente que no tenía que estar, ¿no? Es muy, muy, muy difícil de valorar. Me Pero encanta es- porque es verdad que ahora No. Silvia, que te he interrumpido, disculpa, que digo que me encanta esa idea que las casas son lugares donde la gente pasa y se va, y porque estaba pensando en poner una de estas cámaras que filman deprisa y dejarla 40, 50 años en una casa y ver cómo llega una joven pareja, hace una reforma, tira toda la casa, construye una casa de otra manera, tiene hijos que abandonan la casa, alguien viene, alguien va, y sería muy bonito ver ese time lapse, creo que se llama en inglés, no sé por qué me meto en ese lío, de cómo en una casa van ocurriendo muchas cosas durante mucho tiempo. Yo iba a decir que justo la literatura alemana me parece que es la que más trata el tema de la familia. Hay muchos libros sobre familias y lo que tú estás diciendo, por ejemplo, Jenny Erpenbeck, que es una autora que publica en Anagrama en español, tiene la casa de Brandenburgo, que es una misma casa donde pasa antes de los nazis, los rusos, y luego después en lo que tú estás diciendo. Sí, Súper interesante. pues era una idea que se me había ocurrido que era original y resulta que ya la han escrito. Sí. En el libro que has mencionado antes, al presentarme, Los Effinger, Los Effinger Sí. es una saga, es como los Buddenbrock, es una saga de una familia judía a lo largo de 5 generaciones. Y es un ejemplo muy claro de lo que te decía antes, ¿no? Esa cámara. Es la casa inmutable por la que va pasando la gente, ¿no? Y causa un poco de inquietud la inmutabilidad, ¿no? Sí. Es decir, al final lo único que queda es justamente lo que no es humano, ¿no? Claro, que una pregunta formidable, menos mal que la has hecho, porque si no nos habíamos quedado con estas sugerencias tan buenas que has despertado con tu pregunta. Da tiempo a una pregunta más. ¿Alguien tiene algo más que preguntar? Se lo transmito. Si no, muchísimas gracias por acompañarnos. Si me contaba, termino hablando, mi madre murió este mes ha hecho 8 años, murió viejecita, sin problemas, quiero decir, una muerte de esas que uno estaría dispuesto a firmar, y siempre vivía en una pequeña casa en Malasaña, en la calle Corredera, enfrente de Espíritu Santo, una casa de 1800 prontísimo y tal, y siempre nos preguntábamos en esta casa qué habrá pasado antes, dónde estaban las habitaciones, dónde estaría el armario, en fin, siempre nos preguntábamos eso porque nos daba cierta curiosidad. Cuando murió tuvimos que vaciar la casa, una de las peores experiencias que yo recuerdo en mi vida, y mi hermano y yo fantaseábamos, empezamos a ser conscientes de cómo esquivábamos esa esquina que había sido la casa de mi madre hasta que se nos acabó pasando. Un día llegué y estaba abierto el portal y de repente dije, no te vas a atrever a subir al segundo A1, que era la casa de mi madre, y recuerdo que entré en la que había sido mi casa hasta los 21 años y de repente subí la escalera, me acerqué a la puerta y no me atreví a entrar. De repente dije, hay otra gente, hay otra casa y va a ser una decepción y un dolor insoportable, no sé si he entendido al final bien la palabra, enfrentarme a la certeza de que ese lugar en el que vivíamos ha dejado de existir y solamente queda, como decía Luis Mateo, en esta vida imaginada
a la que cada vez acudimos más. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sara. Gracias, Carlos. Gracias. Que, por cierto, venía fónico y ha tenido que hacer un esfuerzo por mantener la voz, Esta no es mi voz. vivo y se lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Chao. Uy, la música.